Señoras y señores, sentaos y descubríos. Se abre la sesión y sed bienvenidos a este solemne acto de investidura del profesor Antoine Cremer como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la señora secretaria general de la universidad, la profesora doña Cristina Pérez García, que leerá el acuerdo de su nombramiento. Señora. Buenos días. Yo, Cristina Pérez García, secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid, en el ejercicio de las funciones conferidas por el artículo 68 de los estatutos de nuestra universidad, certifico que en la sesión del Consejo de Gobierno de esta universidad, celebrada el 23 de julio de 2015, una vez oídos los informes pertinentes, se acordó el siguiente acuerdo por unanimidad. Nombrar, a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, a don Antoine Cremer, por su destacada labor y liderazgo científico en la genética forestal y en el papel de los bosques como elementos básicos del planeta. Y en especial agradecimiento por su apoyo para el desarrollo de la genética forestal en España desde el año 1983 y además por su relevante vinculación con esta universidad. Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido y firmo la presente certificación en Madrid a 22 de abril de 2016. Muchas gracias, señora secretaria general. El profesor don Luis Gil Sánchez actuará como padrino, por lo que conducirá y acompañará la presencia de todos los aquí reunidos al recipiendario, que va a ser investido doctor honoris causa. Profesor Gil. Señoras y señores, levantémonos y cubríos para recibir al nuevo doctor. Señoras y señores, sentados y descubríos, tiene la palabra el profesor Gil Sánchez, padrino del profesor Cremer, quien pronunciará la laudatio del mismo. Profesor Gil. Rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos amigos. Es para mí una distinción, como forestal miembro de esta institución, pronunciar la alabanza pública del ingeniero en técnicas forestales, doctor Antoine Cremer, y proceder a exponer los méritos que justificaron la propuesta del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, aprobada por la antigua Escuela de Ingenieros de Montes el 29 de junio de 2015 y seguidamente por el claustro de esta universidad para ser investido como doctor honoris causa. Su presencia responde a un largo liderazgo personal y profesional en la genética forestal, sus más de 170 trabajos en revistas científicas, con un impacto que supera las 8.600 citas y cerca de 30 tesis doctorales dirigidas, avalan una sólida trayectoria. Sus trabajos han contribuido a poner en evidencia el papel de los bosques como formaciones básicas del planeta y a destacar los problemas derivados de la reducción, fragmentación o extinción de estos gigantes con pies de barro.
El desarrollo de la genética forestal en España, iniciado por el profesor Pardos en esta universidad a partir de 1984, fue posible gracias a la existencia del Laboratorio de Mejora de Genéticas de Coníferas en la Estación de Investigaciones Forestales de Peotón, próxima a Burdeos y situada en las Landas de Gascuña. Laboratorio fundado por el doctor Michel Arbez en el mayor macizo forestal del mundo, formado por una única especie con cerca de 1 millón de hectáreas. Se debe a Michel Arbez, ya como director de la estación, el programa del INRA, Genética y Mejora de los Árboles Forestales, y la creación de la Red Europea de Conservación de los Recursos Genéticos Forestales, Euforgen. Gracias a esta red iniciamos en España este tipo de estudios. Entre 1993 y 2005 tuve la satisfacción de participar en este proyecto, primero como representante español en la red dedicada al alcornoque y posteriormente como moderador de la red ampliada a todos los robles mediterráneos. Michel Arbez no solo nos abrió las puertas a la genética forestal, también nos introdujo en los proyectos de la Unión Europea. Desde aquí, mi más sentido agradecimiento. Antoine Cremer inició su actividad profesional en 1976, apenas 3 años después de que Michel Arbez creara el Laboratorio de Mejora de Coníferas. La razón era su localización en este dominio forestal pinariego, cuya extensión era el resultado del progresivo abandono del pastoralismo que había caracterizado a la región durante los siglos anteriores y que mediante plantaciones con el pino natural de la zona, iniciadas en el siglo XVII, se convirtió en una gran fuente de riqueza por la producción de madera y de resina. En la década de los 70, la genética forestal era una disciplina apenas abordada. En España se reducía a especies exóticas como eucaliptos, pino radiata o chopos híbridos, las más productivas y las de ciclos más cortos. La complejidad de los árboles, su gran tamaño, su longevidad, su tardanza en la fructificación, la becería y los largos plazos para la obtención de resultados o certezas eran motivos más que suficientes para que solo unos pocos se atrevieran a tan ardua empresa. Unido a ello, la pérdida del valor económico de la producción forestal del último cuarto del siglo XX haría de la genética forestal un campo de investigación poco atractivo. Antoine Cremer se dedicó en sus primeros trabajos a la identificación y conocimiento de elementos predictores para la selección de la mejora de los individuos de pino marítimo, en los que trabajaría hasta 1988. Su actividad la centró en el funcionamiento de los meristemas y en la morfogénesis de los pinos. Este conocimiento lo complementaría con una estancia de 1 año en la Universidad de Wisconsin en contacto con especialistas en morfogenética para confirmar la idoneidad de la estrategia elegida. Durante este primer periodo inició un programa de investigación centrado en la diversidad de los bosques tropicales de la Guayana francesa, y abordó un programa de selección del roble americano, una especie muy demandada por los forestales privados en Francia. Pero sería su interés por especies más cercanas a su origen alsaciano el que le llevó al estudio de la evolución de la diversidad biológica de ecosistemas menos antropizados y a ser pionero en su campo de actividad. Su objeto de estudio lo trasladó a un grupo de árboles olvidados por la genética forestal, los robles blancos europeos, especies que se distribuyen desde España hasta Escandinavia. En 1986 inició una línea original en la que se integra su visión pluridisciplinar, uniendo genética de poblaciones, biología evolutiva y su propia experiencia como forestal. Sus resultados científicos son de aplicación a la gestión de árboles poseedores de muchas más de 400 especies. Las especies del género Quercus destacan por ser un grupo de organismos vegetales a los que no se ajusta bien el concepto biológico de especie. Es cierto que son árboles con una morfología bien identificada que los asigna y define como una u otra especie. Además, cada especie está ligada a unos hábitats característicos propios. Sin embargo, no se encuentran aislados genéticamente y se cruzan con relativa facilidad entre ellos, dando lugar en las zonas de contacto a numerosos híbridos que acaban siendo un auténtico quebradero de cabeza para los taxónomos. Entender la razón de su interfertilidad fue un reto peculiar y pionero. Partiendo de unas pocas poblaciones de robles, Antoine Cremer inició la descripción de la estructura de su diversidad genética, lo que daría lugar a proyectos sucesivos concedidos por la Administración Forestal francesa y posteriormente por la Unión Europea,
que abordaron el papel de la historia y la biogeografía recientes en la comprensión de su variación genética actual. Mediante un enfoque histórico y genético y una muestra de 2.600 bosques distribuidos por toda Europa, Antoine construyó mapas precisos de la diversidad genética de los robles, recreando los escenarios de la distribución pasada y valorando los mecanismos de estas especies en la migración y en la adaptación al medio. Estos resultados permitieron aproximar, pero también predecir, las respuestas de los árboles a los cambios climáticos. Una de las razones de este estudio fue comprender la elevada mortalidad que tuvo el roble albar en Francia durante las sequías de los años 1975 y 76, tratando de responder cuál podría ser la causa que justificaba la muerte de unas poblaciones y no de otras, y estableció como hipótesis que se debían a diferencias genéticas y que éstas, a su vez, respondían a su historia evolutiva y a la acción humana, dada la importancia que estas especies habían tenido en el pasado, tanto en la construcción civil y naval como en el aprovechamiento de sus leñas. Mediante la genética, la historia socioeconómica y los posibles escenarios, reconstruyó la historia de las poblaciones europeas de robles desde la última glaciación. Sus resultados evidenciaron que la península ibérica había sido el refugio de las especies y de los genotipos que recolonizaron la Europa occidental. Esta aproximación no había sido utilizada con ninguna otra especie y devino en un ejemplo singular. Hasta entonces, la fragmentación, la hibridación, se consideraba un mecanismo que daba lugar a nuevas especies o a su extinción. Sin embargo, sus trabajos evidenciaron una nueva estrategia evolutiva común a estos árboles, pues el flujo genético entre especies próximas de Quercus, como el roble común, Quercus robur, o el albar, Quercus petrea, podía mantener un equilibrio y contribuir a la colonización de nuevos lugares. Al observar el genoma citoplasmático transmitido por herencia materna en rodales mezclados en todo el conjunto de su área común de distribución, observó una gran homogeneidad genética, que solo se justificaba por ser la hibridación intraespecífica un proceso general en el género. Formuló la hipótesis de que la dispersión del polen e hibridación recurrente era un vector de migración común del roble albar que se apoyaba en rodales de las otras especies. Es decir, cuando un roble albar accede a una población de roble común o se aproxima, el polen del primero se hibrida con el roble en común, y si lo hace de forma repetida, lo que ocurre cuando la presión de selección favorece a las características ecológicas del roble que accede, el regenerado se rediferencia como roble albar, y tras sucesivas generaciones, el bosque resultante es un bosque de roble albar. Estos resultados le proporcionaron el reconocimiento científico. En 1995, la Unión Internacional de Organismos de Investigación Forestal le otorgaba el premio al logro científico. En 2003 obtenía el premio de investigación forestal en Europa de la Fundación de igual nombre. Su proyección internacional aumenta en 2006 con la obtención del premio Marcus Wallenberg, que se concede a investigadores dedicados a la sostenibilidad de los recursos renovables y es considerado como el más prestigioso en el ámbito de las ciencias forestales. En 2007 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor. En 2009, miembro de la Academia Francesa de Agricultura, y en 2011 se le concedió el premio Laureados del INRA. A partir del año 2006, crea y coordina Evoltree, una red europea de excelencia que hoy reúne a 32 centros de investigación de 23 países y más de 300 científicos. Integran ecología, evolución y genómica. Evoltree aspira a comprender el proceso evolutivo de los árboles desde hace millones de años, adaptándose con éxito al cambio ambiental hasta la llegada del hombre. Sería la especie humana la que acabaría eliminándolos en un importante porcentaje de los territorios que dominaban para dedicarlos al aprovechamiento agronómico y pastoral. En el resto se empobreció su diversidad al reducirse sus densidades y fragmentarse sus bosques, abocándolos a la extinción local, regional o total. Por ello, Antoine Kremer
ostenta el liderazgo mundial en la comprensión y la búsqueda de la respuesta de nuestros diferentes ecosistemas, litorales y continentales, o formados por poblaciones naturales o domesticadas, al cambio global que amenaza el futuro de nuestros recursos. Trabajador infatigable, ocupó destacados puestos administrativos en la investigación. Desde 1994 hasta el 2002 fue el coordinador del Laboratorio en Genética y Mejora de los Árboles Forestales de la Estación de Investigaciones Forestales del INRA en Burdeos. Desde 2003 a 2010 coordinó la Unidad Mixta de Investigación, Biodiversidad, Genes y Ecosistemas, que asocia a los equipos del INRA y de la Universidad de Burdeos e integra 4 disciplinas complementarias: genética, genómica, ecología y evolución. En 2011 fue nombrado coordinador del Laboratorio de Excelencia Coté sobre la evolución, la adaptación y la gestión de los ecosistemas continentales y costeros, financiado por la investigación de estímulo francés. Su ambición se dirige a un análisis integrado de la diversidad biológica al considerar las interacciones entre especies, poblaciones e individuos como motores de la evolución, integración que desarrolla a 3 niveles: una escala biológica de organización jerárquica de la diversidad, desde el gen al fenotipo o al ecosistema; una escala espacial de distribución de la diversidad, desde la población al paisaje y al área de distribución de una especie; y finalmente a una escala temporal que abarca las etapas históricas que han modelado la diversidad desde el Holoceno hasta la actualidad. Ya para finalizar, quiero resaltar que en 2013 el Consejo Europeo de Investigación le otorga un Advanced Grant para trabajar en los aspectos recién señalados. En 2014 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España y durante el 2015 ha sido profesor de la Universidad Forestal de Nanjing, en la República Popular China. Ha sido para mí un honor ser el presentador de los méritos del doctor Antoine Cremer, tarea que he asumido con el entusiasmo de un forestal convencido de su categoría humana y liderazgo científico a favor de los bosques. Por ello, solicito se proceda a su investidura como doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural. Muchas gracias, profesor Gil. Y a continuación, señoras y señores, vamos a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del profesor Antoine Cremer. Levantaos y cubríos. Por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de esta universidad. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Profesor Cremer. Os impongo, como símbolo que acompaña el grado que ahora se os otorga, el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia. Conservadlo como símbolo de cuanto tenéis que aprender y enseñar, y que sea para vos significación y recordatorio de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores.
Recibí también el anillo que la antigua universidad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Asimismo, recibid los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otros signos también de la distinción de vuestra categoría y dignidad. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro de profesores, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Señoras y señores, sentaos y descubríos. Y a continuación tiene la palabra el nombrado doctor honoris causa, el profesor Kremer. Profesor Kremer, Gambule, profesor Kremer, when you want. Rector magnífico, distinguidos miembros de la universidad, distinguidos invitados, señoras y señores, estimados amigos. Es un gran honor que recibo con humildad ser objeto de la distinción doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la universidad por este honor. Estoy conmovido por la solemnidad de la presente ceremonia y me siento un poco avergonzado de interrumpir esta solemnidad continuando mi presentación en un idioma diferente. Lamentablemente, no habla español con fluidez y prefería continuar con la lengua de comunicación científica internacional, el inglés. Now, before I start my talk, I would like to express my appreciation and thanks to Dr. Luis Gil for the introduction, also for the laudatio, and for all those that were instrumental in my nomination. I would like to mention also that this ceremony today celebrates also years of trans-European cooperation. My research and my own accomplishments have their roots in collaborative research, and we will not be here today if I had not benefited from continuous collaboration with colleagues
from different European countries that joined their efforts and resources to study the evolution of forestries across Europe. In this regard, I'm pleased that colleagues from Spain were able to attend this ceremony, and I'd like to take this opportunity to acknowledge their contribution to this research. Now, I'm coming really to my talk. And my talk today, it is about the greatest show on earth. I'm quoting a famous popular science writer in biology, Richard Dawkins, by using the title of one of his books published in 2009. So you would ask me, what actually is the greatest show on earth? Well, the show takes place everywhere on earth, within each society, community, living organism, at every minute, and yet we will not notice it in most cases. So what can it be? The reason why we do not notice it is that it develops in slow motion, in most cases, and when it is in rapid motion, it occurs at such a small scale that human eyes don't see it. Yet, we are all actors of the show. When I say we, I mean we as human beings, but more generally also all living organisms. So the question is still there, what is it? Well, the title of the show is Evolution. I mean biological evolution sensu Charles Darwin. The scene of the show is the planet, and the actors, as already mentioned, are all living organisms. And the show is continuously going on. Let's just take a look at it. At the second I'm now talking, there is more than one mutation that occurs by chance in the DNA molecule of a given individual in a given species. This mutation has some additional chances to be propagated by reproduction in other individuals within the same species. And it might well be that the mutation will invade the whole species and transmit a given attribute. To make it short, a mutation is a random error during DNA replication that may have some effect on the individual that carries the mutation. It is also a new variation in the genetic makeup of a species. And mutations are steadily being produced, admittedly at a slow rate, which we call a molecular clock. There are, of course, other sources of genetic variation in a species, like gene communication, biodispersion, hybridization among species, etc. Taken all together, these subtle changes are the necessary ingredient so that the show takes place. Let's just imagine that there is an environmental crisis or some changes in the outside world. Not all individuals in the species will be able to survive or to sustain the environmental crisis. But if the species has accumulated many mutations, there are some chances, and the chances are much higher, that at least some individuals will survive and will carry the mutation that confer the survival. And these individuals may share some specific attributes to the next generation so that the next population may get adapted to the environmental crisis. So these are the sequences of the show. Each time there is a major event occurring as a result of evolution, a new species, a new attribute in a population that is acquired, we got a new sequence of the show. Now we may understand why the show is universal, and why in most cases we do not notice it. It has been going on for millions of years,
and has produced the overwhelming biodiversity that exists on Earth. But now let's raise the question, what is the aim of the show? Why are we all playing the show? Why are all species playing the same show? Okay. Well, whether we are frogs, whether we are virus, whether we are whale, whether we are trees, whether we are humans, we are all playing the same show. So why are all the living species on Earth taking part in this show? Well, we all share the same goal. Whatever species we are, our main goal is to survive, to ensure the success of the species, okay? To maintain the species as long as it can be. You can look at any species, the final goal is the survival, okay? To ensure the demographic success of the species. I spent my career understanding the show of the oaks, Quercus, Roble, and Chino, and to get some sense out of the show. I try to understand the peculiar strategies that allow these three species to achieve its goal, to survive and to sustain environmental crisis, since the species exist since more than 60 million years. A simple look at where the oaks exist today sets the scene very rapidly. They are all over the place across the northern hemisphere, more than 400 species, growing from the equator to the boreal region, from the sea level to high altitudes, from deserts to wetlands. This is actually evolutionary success. These guys probably deserve to get an Oscar for the show. So my scientific queries were quite obvious. How did the oaks achieve their success? And will they be able to continue the success story today and in the future? Now, to understand the causes of their success, I will use a metaphor. I will try to make a comparison between the show of the oaks and the show of we as human beings. Working for decades on the same species, it becomes almost unavoidable to compare the species one is studying with the species to which we belong to. At least at some point in my career, I came to ask this question. As I just said, all species play their show having the same aim. So let's make a comparison between Quercus and Homo. This seems awkward while you are comparing apples and oranges. However, it makes sense from an evolutionary point of view. We still have the same goal, as I said earlier. Humans and whatever beings have the same goal. So let's compare the strategies to achieve the goal. And so let's start with so I will compare the two organisms, the oaks and the humans, and try to consider the strategies that the oaks, for example, adopted to ensure their evolutionary success. The first comparison deals with the ingredients of the show. I mean the diversity. I recall that the genetic differences that exist within a species allow evolution to occur. If you have diversity in species, you will have evolution and adaptation. The more differences there are, the higher chances are that the species can survive a given environmental crisis. Now, how many genetic differences do exist between two oak trees and two human beings? If I take two trees out in the campus and compare these two trees, and I do the same thing with two human beings here in this room. Now, who is more diverse? Okay. A few years ago, it was still impossible to answer this question. How would you compare two trees with two human beings? Okay. But now, we are able to compare the universal genetic information that codes for our morphology and physiology.
All living beings share a universal code, which is their DNA molecule. And since recently, we are able to measure differences between any living beings by using a universal metric, which is the DNA sequence. So, if again the same question, if I compare 2 trees and 2 human beings, who would be more diverse? Well, the answer is quite clear. Trees are 4 to 10 times more diverse than human beings. So you would never guess that. I mean, if you see 2 trees, they all look alike, okay? And we human beings are different. But that's not the case. They are more diverse. They exhibit enormous diversity. It is, of course, a heritage of their history. As I just indicated earlier, diversity accumulates during evolution. And the difference between oaks and humans is that the oaks do not lose their diversity. As mutations occur, they are capable of accumulating them and not losing them, for reasons that we can discuss outside of this meeting, but take too long time. But the result is this, okay? They are more diverse. Now let's make a second comparison. Now here the comparison is quite at the advantage of oaks. So that brings me to the second comparison for comparing oaks and humans by considering one property that differentiates both species, I mean gene exchange within living beings. Now gene exchange, matings between different individuals, in other words, is a mean to enrich diversity. It is intuitively understandable that the more interbreeding there is between individuals of a species, particularly if the 2 individuals come from different populations, the more diversity is enriched. So we are coming back to the diversity. If we mate with different population, we increase diversity. So the enrichment will be higher when the interbreeding takes place between 2 species. Okay? It is well known, and I have been studying this over the years. Oak species can easily cross with each other with another different species. And this is so common, actually, in oaks that it became a nightmare in plant taxonomy, in oak taxonomy. So from an evolutionary standpoint, if, for example, a species has a problem, an environmental crisis, it cannot survive. But if there is nearby another species and it can cross with the other species, this is a way to save the genes and to maintain the species. Okay? So as I said, oaks can do this with very different species. What about humans? Can we hybridize? This may seem an incongruous statement. Nowadays, we are only one species, Homo. There's one Homo sapiens. So by construction, we are out of the play here. The human species is ill-equipped for that. But it wasn't so in the past. There were times when there were more human species. And it's well known today that at some time we changed our genes with another species. It's known between Homo sapiens and Homo neanderthal. Okay? So here humans are clearly missing a mechanism facilitating adaptation and evolution. I'm not raising here the issue why our companion species has disappeared, I mean Neanderthal or the other species. And actually, I'm not raising the question if Homo sapiens was responsible for that. This is out of the scope of this comparison. But the result is there. We are only one species today. Okay. So we have certainly lost a very efficient evolutionary mechanism to escape or to adapt to severe environmental crisis, which is interspecific hybridization. So this was my second comparison. Now, I still have a third one. It will be much shorter and much easier to understand. Let's consider demography and population size.
It's useless to raise here the evolutionary benefit of being very many. The more numerous a species is, the higher chances to survive. Very straightforward. Well, I made a very rough comparison and raised that question by comparing oaks and people living in France. While the human population size of France is well known, it's 66 million. I did a rough calculation using forest inventory and came to 9 billion of oak trees in France. Okay. Now, I will not make the comparison worldwide because oaks are all over. I'm pretty sure that the total population size of oaks on the world scale is much larger than the human population. So this was a very crude comparison on the different strategies that species may adopt or they may have acquired during their history to overcome environmental crisis and ensure species maintenance. I should say it's a little bit unfair, as I have only considered properties that are advantageous to oaks. To be completely fair, I should also consider properties that are more advantageous to humans, particularly their outstanding capacity to make use of natural resources or to domesticate other living organisms to their own benefit. But yet, overall, I'm not sure that Homo sapiens would be the winner of this comparison regarding the evolutionary success. There are probably more chances that oak trees would survive longer than our own species, given their evolutionary strategies and resources they are equipped with. While we, as human scientists, organize workshops and meetings on the conservation of oak genetic resources, it would probably be preferable that oaks get together and discuss on how to maintain the human species. This may sound a little funny, an awkward statement, but I should say that it already occurred during history. Not that oak trees organized conferences about the future of human species, but it happened that oaks saved the human species from starvation. It happened that oaks contributed to the survival of human species. It is well known that in past history, acorns and seed of oaks were the main component of the human diet in Europe. So probably oaks contributed to the maintenance of the human species to some extent. While this comparison between oaks and human was a nice metaphor to illustrate the universality of evolution, and ways to achieve evolutionary success. Evolution is best known for what is called macroevolution, the birth and death of new species over ages and biological history. But it proceeds at every second, at every minute, on a narrow time scale, which is also called microevolution. That means the changes that occur within a given species or within different populations of a given species. This is the scale at which I have been following the oak show for a few decades by looking backwards in time, but also by considering future times. Although today's picture clearly suggests that oaks were quite successful by colonizing most of the northern hemisphere, times were much more difficult in the past. Indeed, extinction occurred some 2-3 million ago, at the end of the Tertiary era, when the first glacial interglacial period came into place. Not all species were able to migrate back and forth along glacial interglacial period, and some trees and oaks just disappeared, particularly in Europe. Today, there are only 20 oak species in Europe, whereas there are several hundreds in North America and Asia. Europe has clearly been impoverished in diversity, and this might be of some concern for the future. So let's examine today's show to make some prediction about the future. More than ever,
the show goes on, and at a much faster speed than at any time before. Ever since Christopher Columbus, biological diversity has been reshuffled around by human transport and communication. We grow more plants from other continents than ever before, and this is the case also for trees. We have imported oak species from North America and Asia, and some of our species have been planted in other continents. I have seen oaks in Australia and New Zealand, where there is no natural growing oak species. Of course, this reshuffling has not been conceptually designed for feeding evolution, but again, these are the facts. The facts suggest also that natural migration has been accelerated during environmental changes. Trees, and particular oaks from Southern Europe, from Spain, will progressively migrate northwards as the climate gets warmer and they will meet some of the temperate local oaks. And guess what's going to happen? Temperate oak trees will mate with Mediterranean oaks and benefit from the genes that will facilitate adaptation in drier climate. By predicting these outcomes, I'm coming to a critical point of my talk, which is precisely the prediction of the next steps of the show. It will be highly risky to predict the next scenes of the show. We know some of the ingredients that I just recalled in my talk, which are the natural and human-mediated redistribution of diversity across the globe. In the same time, a new diversity builds up. New environmental crises have occurred as well. Human activities during the past centuries have induced climate change and generated new selection filters for trees. And we already know some of the extreme outcomes as species extinction for some species. This has not yet occurred in the case of tree species in Europe, and hopefully it will not. But I will not be able to tell who will be the winner during the ongoing environmental crisis. I'm not talking here about the winner between oaks and humans, as I did earlier, but I'm talking between temperate and Mediterranean oaks, between broadleaves and conifers, between firs, spruce, beech, etc. Depending on where you are, there will be one or more winners, but you have to follow the show today, tomorrow, in 10 and several decades from now, to understand the secrets of the greatest show on earth. Gracias de nuevo por el honor de estar aquí hoy y haber recibido este reconocimiento y distinción de vuestra universidad. Muchas gracias. Thank you. Señor presidente del Consejo Social de la Universidad, señores vicerrectores de Planificación Académica y Doctorado y de Investigación, señora secretaria general, profesor Kremer, hoy investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor Gil, padrino del nuevo doctor honoris causa, señoras y señores vicerrectores, señora gerente, señores directores, señor decano, señores representantes de los equipos directivos de las distintas escuelas de la universidad, señor director del Instituto de Ciencias de la Educación, señores adjuntos, señor adjunto a la defensora, señoras vicegerentes, señor consejero de Ciencia y Tecnología de la Embajada de Francia en Madrid, profesor Moreno, diputado en la Asamblea de Madrid,
autoridades presentes en la sala, representantes de estudiantes, jefes de área, servicios de negociado, profesores, personal, estudiantes, señoras y señores. En esta breve intervención, para clausurar este solemne acto, permítanme que, como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras se dirijan a dar la bienvenida al claustro doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid, al doctor Kremer, de quien el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica, a propuesta de la Junta de Escuela, de la Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, consideró que el honor que le conferían sus méritos académicos le hacían candidato a su incorporación al claustro doctoral de la UPM. Mi más sincera enhorabuena, profesor Kremer, por su excelente trayectoria científica desarrollada en torno a la genética forestal y que hemos podido escuchar resumida en la laudatio que tan brillantemente ha realizado el profesor Luis Gil. Como bien conoce, su trabajo ha traspasado las fronteras de la gran nación que es Francia y ha influido notablemente en muchos otros lugares del mundo al permitir realizar investigaciones que han contribuido significativamente a un mejor cuidado de las masas forestales y con ello a la biodiversidad, a la preservación de especies y a la calidad de vida de todos los seres vivos del planeta, los hombres ahí incluidos. Entre los grupos de investigación que se han visto influenciados y apoyados por sus trabajos se encuentran algunos grupos, algunos investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, fundamentalmente de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, como ha descrito el profesor Gil en la laudatio. Este doctorado honoris causa que hoy ha recibido tiene sus raíces precisamente en ese reconocimiento de su labor y de su influencia científica que hace que estos grupos, que nuestra Escuela Montes en su totalidad y la Universidad Politécnica de Madrid en general, hayan considerado muy acertado su nombramiento como doctor honoris causa. La formación de ingenieros de montes en nuestras aulas siempre ha contribuido muy notablemente al prestigio de la propia universidad. Los profesionales que salen de nuestras aulas han contribuido significativamente a la conservación de los espacios naturales españoles y también de otros rincones. Con la integración de las dos escuelas de Ingeniería Forestal e Ingeniería de Montes en un único centro, se muestra además la firme voluntad de impulsar la formación de este tipo de profesionales, a la vez que la de reforzar y actualizar las áreas de actuación de cuantos hoy están estudiando con nosotros para el día de mañana ser profesionales forestales. Por ello, contar con su incorporación a nuestro claustro de doctores, además de un honor para esta universidad, refuerza el papel que desea y debe jugar la UPM en el ámbito del medio natural, especialmente el forestal, y muy concretamente de la genética, la biotecnología aplicada a las masas forestales, a las masas verdes. Permítanme también que me exprese ahora durante un breve tiempo en francés, lengua materna, al profesor Antoine Kremer, para dirigirle a él algunas palabras. Professeur Kremer, je vais vous remercier votre amabilité en acceptant de faire partie du cloître de docteurs par l'Université Polytechnique de Madrid. Pour tous nous, c'est un honneur d'avoir dans ce groupe un collègue qui réunit des mérites si significatifs comme les vôtres. L'Université Polytechnique de Madrid est extrêmement orgueilleuse de son groupe de docteurs honoris causa. C'est pour cela que nous sommes très sélectifs dans le choix des personnalités qui sont incorporées à notre cloître. En effet, dans les 45 années de vie de l'Université Polytechnique de Madrid, depuis son création à l'année 1971, seulement 59 personnalités, y compris vous-même, professeur Kremer, ont été nommés docteurs honoris causa, bien qu'ils s'attendent d'être investis 4 docteurs plus, dont son nomination a été accordée déjà. 6 de nos honoris causa ont gagné aussi le prix Nobel.
Une autre possède le prix Pritzker, connu comme le prix Nobel de l'architecture. Et comme vous-même, tous les honoris causa de l'université possèdent d'autres prestigieuses distinctions de différents pays et organisations. Une exemple de cela sont les 5 membres de notre assemblée de docteurs honoris causa qui ont obtenu le prix Príncipe d'Asturias, le maximum distinction espagnole dans les arts, les sciences et la coopération. Professeur Kremer, vous êtes le 16e scientifique français qui s'incorpore aux docteurs de cette université. Votre prédécesseurs sont, à l'année 1980, l'ancien président de IBM, M. Jacques Masson-Rouge. Le même an, 1980, le professeur Paul Germain, mathématicien, qui faisait son enseignement à la faculté de sciences de l'université Pierre-Marie Curie et aussi à l'école polytechnique de Paris. En plus, était à l'époque directeur de l'ONERA et il avait une très forte liaison avec notre école d'ingénieurs industriels. À l'année 1982, il a été nommé docteur honoris causa un autre mathématicien appliqué, reconnu comme l'impulseur de l'analyse numérique en France. Je parle de le professeur Jacques-Louis Lyons, qui a fait enseignement à l'école polytechnique de Paris, à la faculté des sciences de Paris aussi, et dans d'autres universités françaises. Il a été aussi président de l'Institut national de recherche en informatique et automatique, l'INRIA, et directeur du Centre national d'études spatiales. Il a fait une notable contribution au développement de plusieurs groupes de mathématiciens espagnols, parmi eux d'un groupe à l'école des mines de l'Université polytechnique à Madrid. À l'année 1986, a été nommé le 4e docteur honoris causa français à l'UPM, Pierre-Arnaud Rabiard. Il s'agit de notre mathématicien appliqué, ancien élève de Jacques-Louis Lyons à l'école polytechnique et professeur lui-même à l'université Pierre-Marie Curie et aussi à l'école polytechnique de Paris, ainsi que chercheur du commissariat d'énergie atomique. Le 5e français honoris causa à notre université a été nommé à l'année 1991 et correspond au monsieur Michel Carpentier, responsable du programme Euratom et dans la direction de l'environnement de la Commission européenne, impulseur de très actifs programmes de recherche dans ce domaine. Le 6e honoris causa, né en France, c'est Paul Lacombe, métallurgique, professeur à l'école des mines de Paris, ainsi comme à la faculté de sciences de Paris et collaborateur avec le groupe de la recherche de notre école d'ingénieurs des mines. Il a été nommé docteur honoris causa à l'année 1991. Comme j'avais dit à l'avant, professeur Kremer, l'Université polytechnique de Madrid est bien honorée avec votre incorporation comme 7e collègue français dans notre cloître de docteurs honoris causa. 25 ans ont passé depuis l'incorporation de votre dernier prédécesseur à notre cloître doctoral. Et je suis spécialement heureux de continuer avec votre incorporation la liaison entre mon université et les universités et centres de recherche de notre voisine et bien apprécié pays qui est la France. Donc, professeur Kremer, merci bien pour votre acceptation et soyez bienvenue. Et maintenant, permettez-moi, professeur Kremer, que je laisse la belle langue française et retourne al español. Quiero insistir una vez más en este acto en una reflexión que es común cada vez que nombramos un doctor honoris causa y que se dirige al hecho de considerar que esta universidad debe dar más juego a su claustro de doctores honoris causa, muy especialmente a los directamente vinculados con las disciplinas en las que ejercemos docencia e investigación. Algunos de ellos están asesorando a muchas universidades españolas en el diseño de planes de estudio. Algunos de ellos son invitados regularmente a impartir conferencias, seminarios en ellas. Y esto no es una crítica hacia esas universidades, sino creo que es algo que esta universidad debe impulsar. Recientemente hemos incorporado algunos de ellos en el diseño y en la puesta en marcha de la Escuela Internacional de Doctorado de la universidad. Pues qué mejor consejo podemos tener para ello que el de nuestros prestigiosos doctores honoris causa. Y creo que en esta línea deberíamos esforzarnos en continuar. Pero no quiero cansarles con estas reflexiones, pues
no es hoy el día para ello. Hoy debemos centrarnos en la alegría de poder contar en nuestro claustro doctoral con un profesor, con un investigador y muy especialmente con una persona de la talla de Antoine Cremer, sin duda digno merecedor de esta distinción. Incorporación, además, que se realiza en un día muy especial en toda España, pues quiero recordar que hoy se conmemoran los 400 años de la muerte de nuestro más célebre escritor, Miguel de Cervantes. A él se le dedican muchos actos en estos días. La propia Universidad Politécnica de Madrid inauguraba ayer la exposición que se encuentra en el hall a la entrada de este Paraninfo y que habrán podido ver antes de entrar al acto, y se los invito a que la vean a la salida, y en la que recogemos obras de Cervantes o obras en torno a la figura y la época de Cervantes que están en las bibliotecas de todas y cada una de nuestras escuelas y facultades. Déjenme que habida cuenta de efemérides y que mañana, 23 de abril, se celebrará el Día del Libro, y considerando que estamos en un acto en el que se reconoce la sabiduría de nuestro doctor Cremer, pues que les traslade un consejo cervantino, invitándoles a la lectura y a la observación de distintos rincones, como ha hecho sin duda el profesor Cremer a lo largo de su trayectoria, quien, al igual que el propio Cervantes, ha sido buen seguidor, probablemente sin conocerlo, de este consejo. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Profesor Cremer, permítame finalizar reiterándole mi felicitación personal e institucional por el título de doctor, con el que, por causa de su honor, esta universidad ha considerado que debe honrarle, agradeciéndole una vez más que nos honre usted con la aceptación del mismo, deseándole la mejor de las suertes, sumada a su excepcional trabajo, para que ello resulten los mayores éxitos personales y científicos. Bienvenido al claustro doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos por la atención y lo dicho, disfruten del día de hoy y no se olviden de leer y andar hoy, mañana y todos los días. Muchas gracias. Nos ponemos en pie para escuchar lo que damos.